Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Espero que sí. Hoy os tengo 3 libros de Martín Lutero, teólogo alemán que se podría decir que fue la cabeza visible de la Reforma protestante. Aunque ya otros reformadores anteriormente habían levantado la voz ante las falsas doctrinas y denuncias a la Iglesia de Roma, como un John Wycliffe en el siglo XIV o un Jan Hus en el siglo XV, las protestas de Lutero fueron a raíz de una campaña de venta de bulas eclesiásticas llamadas indulgencias. Lutero decidió hacer pública su protesta redactando sus célebres 95 tesis, que clavó a la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg en 1517. Lutero predicaba de que el hombre puede salvarse únicamente por la fe y por la gracia de Dios, sin que las buenas obras sean necesarias ni mucho menos suficientes para alcanzar la salvación del alma. En consecuencia, las indulgencias que vendía la Iglesia Católica no solo eran inmorales, sino también inútiles. Estos 3 libros destacarán 3 aspectos en cuanto a la figura de Lutero y la Reforma protestante. Tenemos a un Lutero como un fiel predicador de la palabra, a un Lutero y la vida cristiana, y un Lutero y su legado. El primero de ellos es La heroica valentía de Martín Lutero, por la editorial Poema Publicaciones. Este libro es parte de una serie de biografías llamada Un gran legado de héroes de la fe, por el Dr. Steve Lawson, quien es el fundador y el presidente de un ministerio creado para hacer germinar la reforma bíblica en la iglesia de hoy. También ha servido anteriormente como pastor, además sirve como docente, investigador y miembro del consejo de Ligonier Ministries. En La heroica valentía de Martín Lutero, el Dr. Lawson nos presenta las convicciones y las prácticas que alimentaron la valentía de Lutero en el púlpito. Aquí destacará su papel como predicador de la palabra. Durante la Reforma protestante del siglo XVI, la herramienta más efectiva de los reformadores fue el púlpito. Todos ellos fueron predicadores dotados. Esto fue especialmente cierto de Martín Lutero, el hombre reconocido como el padre de la Reforma. Lutero usó todos los medios legítimos para dar a conocer las verdades de la Escritura. Sus estrategias incluían la escritura de libros, tratados, folletos y cartas, así como bosquejos de clase, registro de debates públicos y discusiones acaloradas en iglesias y en universidades. Pero su principal manera de inspirar la Reforma fue el púlpito, donde proclamó las verdades de la palabra de Dios con gran audacia, en una época en la que la iglesia necesitaba con urgencia escuchar la verdad. El púlpito de Lutero llegó a ser uno de los estrados más claros y potentes para la palabra de Dios. Continuamos con el índice de 6 capítulos, empezamos con el prólogo, Seguidores dignos de ser seguidos, refiriéndose a esta serie que ya os había comentado llamada Un gran legado de héroes de la fe, que consta de varios volúmenes e irán saliendo poco a poco. Luego el prefacio, el llamado a una nueva reforma. Seguiríamos con el capítulo 1, la vida y el legado de Lutero. Aquí lo veremos primeramente como predicador, que es el aspecto donde se basa este libro. Luego, evidentemente, tendremos una biografía general en el que nos narra su ingreso al sacerdocio, su desilusión al llegar a Roma, controversia por las indulgencias. También se hablará de alguna de sus 95 tesis y todos los documentos que escribió y por lo cual se le citó a la dieta de Worms. Habrá un apartado sobre matrimonio, ministerio y música, porque Lutero también fue músico y uno de sus himnos que perdura hasta el día de hoy es el llamado Castillo Fuerte. También veremos aspectos sobre los inicios de la Reforma protestante y una sección llamada Fiel hasta el final. Capítulo 2. Una convicción profunda de la palabra. Aquí veremos la inspiración verbal. Se refiere a que la palabra es divinamente inspirada. Seguimos con inerrancia divina. La palabra de Dios es absolutamente pura e infaliblemente verdadera. Autoridad suprema, refiriéndose a la Biblia como única autoridad. Claridad intrínseca. Lutero afirmaba que todos podemos entender la palabra ya que es más clara que un cristal. Y suficiencia plena, siendo suficientemente plena en lo que enseña. Capítulo 3. Un impulso incansable en el estudio. Aquí veremos algunos aspectos como sumisión humilde. Recalcaba la incapacidad que tenemos de entender las escrituras fuera de la humildad. Lectura de la escritura. Lutero estaba convencido de que la preparación de sermones debía incluir una lectura diligente de la escritura. Interpretación literal. Con ello interpretaba literalmente y no alegóricamente. Idiomas originales,
Aquí destaca la exégesis cuidadosa a través de esta herramienta. Iluminación del Espíritu siempre dependía de la obra iluminadora del Espíritu Santo. Capítulo 4. Un compromiso firme con el texto. Aquí veremos una exposición bíblica, la ley divina, la exaltación de Cristo, el engrandecimiento de la cruz, la aplicación personal, la invitación al Evangelio, la obra divina. Aquí destacará lo importante que es proclamar la Escritura durante todo el sermón. Capítulo 5. Una exposición apasionada en el púlpito. Aquí se mostrará a un Lutero con pasión por la predicación. Empieza con el apartado Un espíritu indomable. Lutero vivía para predicar, tenía un fuerte impulso y se notaba en sus sermones. Una intensidad ferviente. Era un hombre de pasión por proclamar la verdad. Un lenguaje accesible. Siempre se caracterizó por predicar de una forma que sus oyentes pudieran entender y acompañado de expresiones coloridas. Y Lutero, un predicador excepcional. Capítulo 6. Una declaración valiente de la verdad. Aquí tendremos secciones como transparencia total. Lutero no tuvo ningún problema en hablar la verdad desde el púlpito a través de afirmaciones seguras, una determinación firme, una valentía indomable y una defensa desafiante, en la que él entendía que como guardián de la verdad protegía a la iglesia de mentiras. Y seguimos con el apartado Sigue predicando. A pesar de todo, Lutero siguió predicando contra viento y marea. Y por último, la conclusión. Queremos más Luteros, en el sentido de tener hombres capacitados para seguir predicando fielmente el Evangelio de Jesucristo. En este libro vamos a encontrar a un Lutero del cual poco se habla. Un Lutero que amaba una escritura inerrante, que predicaba un glorioso Evangelio, que se apasionaba por la gloria de Dios y por el pueblo de Dios. Aquí tenemos un perfil de Lutero, el predicador. Lutero fue un predicador, uno que declaró las verdades de la palabra de Dios desde el púlpito con una heroica valentía. Es un mensaje muy apropiado en nuestros tiempos, en donde la iglesia se encuentra tan desesperadamente necesitada de una reforma, que se logró únicamente predicando fielmente las Escrituras. El segundo libro se llama Lutero, su tiempo, vida y legado, por la editorial Patmos, por el autor Bantuil Goncalves dos Santos, quien es pastor, además de tener una licenciatura en Historia, bachillerato en Teología y ha sido conferencista sobre la Reforma Protestante. La historia muestra a Martín Lutero como la figura central de la Reforma. Las 95 tesis que clavó en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg fueron de vital importancia para el proceso de separación con la Iglesia Católica Romana y para que el mundo occidental sea lo que es hoy en día. Pero no es posible entender enteramente la complejidad de la Reforma Protestante y el gran paso que dio el monje alemán sin conocer de antemano el contexto del tiempo en que vivió. En esta obra, el autor se enfocará mucho más en la persona de Lutero, por ello presentará un estudio sobre su tiempo y su vida. Además, nos muestra que la popularización de la Biblia es la libertad de la conciencia que dejó como parte de su legado. En su contenido encontraremos que está dividido en 3 secciones: su tiempo, vida y legado. Empieza con una introducción donde nos muestra el propósito de este libro, que es el de mostrar a Lutero como un hombre, con sus crisis, problemas, frustraciones y también con sus victorias y conquistas a lo largo de su vida. En la primera parte desarrollará su tiempo. Aquí veremos apartados como Lutero y su época, donde responderá a la pregunta ¿cuál es el contexto de su época? Seguirá con el Sacro Imperio Romano Germánico, la Alemania del siglo XVI. En estos 2 apartados veremos el estado político acompañado de reyes, emperadores, duques, arzobispos, tanto de Alemania como de sus alrededores. Una época de bastante poder donde más adelante emerge un simple fraile de algún convento local. Seguimos con la ciudad de Wittenberg, quien fue la cuna, centro y sede central de la Reforma y de las luchas teológicas. En la segunda parte, vida. Aquí veremos aspectos más personales de Martín Lutero. Lutero, el hombre, como ser humano y sus curiosidades. Luego seguimos con una vida moldeada, acerca de su personalidad, temperamento y carácter de Lutero. Seguimos con desde su nacimiento hasta su entrada al convento. Luego veremos su recorrido por las ciudades de Mansfeld, Eisenach, la Universidad de Erfurt, donde cursó estudios académicos obligado por su padre, para finalmente convertirse en monje. Seguimos con el fraile en el convento. Veremos también
su búsqueda desenfrenada por agradar a Dios, el padre Staupitz, quien fue clave consejero y pastor. Seguimos con Matrimonio y Familia, en el cual Martín Lutero se casa con una ex monja, además de sus declaraciones sobre el celibato. También tiene un apartado donde nos muestra el lado paterno de Lutero con carta a su hijo Hans en 1505. Seguimos con las obras de Lutero. Aquí tendremos una lista de algunas de sus obras desde el año 1515 hasta 1546. Y al final, Lutero y el arte de vivir, esa pasión contagiante que puede ser un modelo a seguir aprovechando día a día nuestra permanencia en este mundo. Esta sería la parte aplicativa. Y al final tendremos la tercera parte llamada legado. Lutero 16-21, refiriéndose al siglo XVI y cómo aplicarlo o meditarlo en nuestro siglo XXI. El legado de Lutero. Aquí veremos algunos de todos sus legados, siendo el más importante el de libertar la palabra de Dios de las cadenas del magisterio. Seguimos con Nueva comprensión de las Escrituras, el canon actual y Lutero, libertad de conciencia ante no retractarse ante las acusaciones falsas y mantenerse fiel a la palabra. Los dos reinos, refiriéndose a la Iglesia y Estado, el alemán moderno y la traducción de la Biblia, desarrollo del Estado moderno, acerca de la liturgia, cómo ha ido evolucionando el tema de la liturgia, Lutero y el psicoanálisis, reformulación y formación de la identidad católica, esto a causa del desafío ante el legado de Lutero, voces discrepantes, y luego observamos 3 documentos ante la Reforma Protestante, el último grito de la Iglesia Católica, con la Contrarreforma, en el Concilio de Trento, el Concilio Vaticano I y el Concilio de Trento. Aquí se verán algunos artículos de discrepancia entre católicos y protestantes, y el Concilio Vaticano II. Por último, situación del hombre ante Dios. Lutero predicaba de que el hombre puede salvarse solo por la fe y por la gracia de Dios. Terminamos con una conclusión y 3 apéndices. Apéndice 1, el legado de los reformadores. Los diferentes hermanos que con Biblia en mano predicaron única y exclusivamente la verdad de las Escrituras. Apéndice 2, cronología de la vida de Lutero, con fechas exactas y sus acontecimientos año tras año. Y el apéndice 3, Lutero y los principales reformadores contemporáneos vinculados a la Reforma y sus opositores, con nombre y apellido. En este libro veremos a un Lutero como hombre, de alguien con una vida llena de desafíos inherentes a la gran obra que realizó, alguien que vivió intensamente. Todos los que estudian la vida de este hombre se pueden sentir inspirados, por eso aún hoy podemos meditar y extraer lecciones para nuestra propia vida. Lutero dijo: lo que Dios hace solamente lo podremos comprender después de que realice su obra. El tercero de ellos sería Lutero y la vida cristiana, Cruz y Libertad, por la editorial Publicaciones Faro de Gracia, por el autor Carl Trueman, quien es profesor de Historia de la Iglesia en el Seminario Teológico de Westminster, es pastor, ha escrito y editado más de una docena de libros y ha contribuido a múltiples publicaciones. La importancia histórica de Martín Lutero difícilmente puede ser exagerada. Conocido como el padre de la Reforma Protestante, Lutero ha tenido un enorme impacto en el cristianismo y la cultura occidental. En Lutero y la vida cristiana, el historiador Carl Trueman presenta a los lectores el enérgico reformador, llevándolos a un recorrido por su contexto histórico, sistema teológico y enfoque a la vida cristiana. Este libro nos ayudará a profundizar en el camino espiritual de aprender de uno de los grandes maestros de la fe. En este volumen veremos cómo se resume la teología y la importancia de la vida cristiana que tenía Martín Lutero. Este libro contará con 7 capítulos. Empezamos por el prefacio de la serie, ya que este libro también pertenece a una serie de diferentes teólogos de todos los tiempos, en el cual van editando uno a uno. Seguimos con la introducción. ¿Qué tiene que ver Ginebra con Wittenberg? Bueno, el propósito de este libro es el de exponer a Lutero de una manera que introduce su pensamiento sobre la vida cristiana. Más allá de debates controversiales en cuanto a sus obras, lo que aquí se destacará es todo lo concerniente a su visión sobre la santidad en la vida cristiana. Capítulo 1 vemos la vida cristiana de Martín Lutero. Aquí el autor nos provee un cierto conocimiento de su biografía para entender su teología. La lucha de Lutero con Dios fue determinante para dar forma a su comprensión de la palabra de Dios. Además, una comprensión de sus fortalezas y sus terribles defectos. Esto nos ayudará a tener una comprensión realista del hombre, con fallas y aciertos. Capítulo 2, Teólogos, sacerdotes y reyes.
Aquí veremos algunos de los conceptos teológicos fundamentales del pensamiento de Lutero. El autor hará una distinción entre Lutero, teólogo de la gloria, y el teólogo de la cruz. Luego presentará la comprensión de la justificación, así como de los seres humanos, como simultáneamente pueden ser justos y pecadores. También la noción del sacerdocio y el reinado de todos los creyentes. Capítulo 3. La teología de la palabra predicada. Se enfoca en la palabra predicada. Lutero tuvo una comprensión profundamente teológica de la Escritura. Esta dio forma a sus puntos de vista sobre la creación, la acción de Dios en general y su acción específica de la salvación. Todo esto muestra que Lutero tiene una dependencia constante del poder de Dios para entender y proclamar su palabra. Capítulo 4. La liturgia y la vida cristiana. Aquí notaremos que para Lutero la vida cristiana tenía un aspecto fuertemente litúrgico. Lutero diseñó liturgias y catecismos con el fin de aprender los principios básicos de la fe. Capítulo 5. Viviendo por la palabra. De aquí aprenderemos que para Lutero escuchar la palabra de Dios requiere discurso, meditación y pruebas. En esta parte será una sección aplicativa para examinarnos a nosotros mismos, de que la escritura nunca es un ejercicio puramente cerebral o de memoria, sino de vivir por la fe. Capítulo 6. Liberado de Babilonia. Este capítulo será quizás algo controversial, ya que toca el tema de los sacramentos y la visión que tenía Lutero en cuanto a ello. Evidentemente, aquí podemos diferir, pero debemos entender que para el tiempo de Lutero, los cambios son progresivos. Lutero salía de Roma y aún le quedaban algunos vestigios o rezagos de aquella doctrina católica. Capítulo 7. Lutero y la justicia cristiana. Responde a las preguntas: ¿debería el cristiano esperar crecer en santidad? Y si es así, ¿en qué medida debería ser capaz de discernir tal crecimiento? ¿Qué constituye el crecimiento en santidad? ¿Y cómo funciona la ley de Dios en la santidad? Además de un apartado llamado La Reforma, una obra en progreso. Capítulo 8. Vida y muerte en este reino terrenal. Para Lutero la vida cristiana no era simplemente la vida cristiana cuando uno estaba en la iglesia o evangelizando a sus vecinos. Era toda la vida, santificada por la fe para la gloria de Dios. Y por último, la conclusión. La vida como tragedia, la vida como comedia. Temas como gobierno, vocación y familia. Son estos tres aspectos que se van a tocar en esta conclusión. Por encima de todo, Lutero nos señala constantemente a Dios y cómo Él realmente es. ¿Por qué habría que escribir un libro de Lutero y la vida cristiana? Porque es uno de los más influyentes teólogos occidentales de todos los tiempos. Su protesta pastoral en el siglo XVI no solo precipitó la rotura de la iglesia medieval, sino que muchas de sus preocupaciones particulares, la claridad de las escrituras, la centralidad de la palabra predicada, la justificación por gracia mediante la fe y la cena del Señor, ayudaron a definir el protestantismo en relación con el catolicismo romano y a determinar cómo las diferentes comuniones protestantes llegarían a entenderse entre sí. En resumen, una comprensión de la visión de Lutero sobre su vida, su ministerio y su legado es fundamental para entender las variedades de la cristiandad occidental práctica en los últimos 500 años. Lutero, un teólogo que también era pastor, luchaba continuamente con la forma en que sus conocimientos teológicos se conectaban con su vida y con las vidas y las experiencias de las personas bajo su cuidado. Lutero tenía una pasión personal por predicar la palabra, vivir en consonancia con ella, y bajo sus escritos tenemos un legado. Si te gustó el vídeo, apóyame con un like, te invito a suscribirte y a no perderte ninguno de estos materiales. Bueno, hasta aquí mis 3 recomendaciones sobre la vida, ministerio y legado de Martín Lutero.